El sistema tributario ecuatoriano, como muchos de la región, no ha sido una herramienta trascendental de la política fiscal durante el siglo XX. La falta de decisión política, la poca cultura de la población en la materia y las fuertes presiones en los grupos económicos fueron determinantes para que en Ecuador perduren administraciones tributarias. La deficiente evolución de los impuestos en el país ha contribuido a la grave asimetría en la distribución de las riquezas ya existentes, generando una mala asignación de los recursos y por ende reduciendo la capacidad del Estado de generar un ambiente propicio para el desarrollo económico. A continuación se verá la historia que ha tenido el Ecuador en este mundo del sistema tributario, partiendo desde 1950 hasta la década de los 80. Década de los 50. La década de los años 1950 comenzó el 1 de enero de 1950 y terminó el 31 de diciembre de 1959. Durante esta década, las dos superpotencias vencedoras de la Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos y la Unión Soviética, rompieron su alianza durante la guerra y se enemistaron, convirtiéndose en líderes de dos bloques: el bloque occidental, liderado por Estados Unidos, y el bloque del este, liderado por la Unión Soviética, y el mundo vio formarse lo que se conoció como Guerra Fría. Década de los 60. En la década de los 60, en medio de la crisis del banano, el Ecuador experimentó una nueva fase de inestabilidad política. Se produjo la sucesión de varios gobiernos constitucionales hasta que la Junta Militar se instaló en el poder. Su mandato duró hasta 1966 y uno de sus principales propósitos fue la modernización del sistema capitalista imperante, motivo por el cual se fortaleció la necesidad de impulsar la reforma agraria para introducir innovaciones tecnológicas y aumentar la productividad. La década de los 70. Tras el descubrimiento del yacimiento petrolífero del lago Agrio en el Amazonas ecuatoriano y el inicio de las exportaciones de crudo en agosto de 1972, el aparato productivo nacional se desarrolló en gran velocidad. Este permitió generar ahorro interno, reservas internacionales e inversión, así como grandes niveles de crecimientos económicos, cambios de estructuras en el sistema económico y social. Se sumaron diversos factores asociados al mercado internacional, como el incremento en los precios del barril de petróleo. Hechos importantes fueron como la Corporación Estatal Petrolera Ecuatoriana, la CEPE, y el otro sería que Ecuador ingresó a la Organización de Países Exportadores de Petróleo, la OPEP. En 1970, el impuesto a las rentas fue reemplazado por lo mencionado de impuesto a la producción y ventas, el cual diferenciaba su tarifa a la transacción de bienes y prestación de servicios, del impuesto del consumo de cigarrillos, licores, aguas minerales y gaseosas, lo que hoy en día se conoce como el impuesto a los consumos especiales. Década de los 80. Ámbito económico. El Ecuador se vio obligado a seguir las medidas del FMI y del Banco Mundial, donde se llevaron a cabo ajustes macroeconómicos que priorizaban la estabilidad fiscal, dando mayor peso al pago de la deuda externa a costa de menor gasto social. Uno de los problemas de la década fue la inflación, fruto de la decaciente política monetaria. La volátil inflación ocasionó la pérdida del poder adquisitivo de la población a través de la reducción sustancial del salario real. En el ámbito tributario, encontramos que las causas del fracaso del sector público fue la falta de priorización presupuestaria, el excesivo gasto corriente y el bajo nivel gasto en inversión social e infraestructura. Los años 80 se caracterizaron por seguir con el mismo vicio de los años 70, de incrementos en el gasto y aumento del número de funcionarios públicos, pero con la diferencia de que en los años 80 el financiamiento fue escaso. La mayor parte de los años 80 se mantuvo la estructura impositiva de la década anterior, con algunos cambios pequeños hasta la gran reforma de 1989. La reforma de 1989 fue aprobada en diciembre
y buscó la simplificación del sistema tributario mediante la consolidación del sistema a través de 3 grandes impuestos: renta, IVA e ICE, disminuir las tasas del impuesto a la renta personal y eliminar exenciones y deducciones. La reforma fue dividida en 2 partes: la reforma administrativa y la reforma de la estructura tributaria. La reforma administrativa fue aprobada a finales de 1988 e incluyó la simplificación de los formularios para las declaraciones, la eliminación de todos los impuestos menores e el incremento de las sanciones y de las multas.